3 veces que el Partido Popular ha conseguido darle la vuelta a casos que le afectaban y ha provocado que terminemos hablando de otra cosa. 3 ejemplos que desnudan cuál es la estrategia del Partido Popular. Primero, Kitchen. Se investigaba si desde el Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy se utilizaron recursos públicos para destruir pruebas y proteger al Partido Popular en plena investigación de su financiación ilegal y la Caja B. Sin embargo, en pleno juicio estalla un escándalo dentro del PSOE. ¡Qué casualidad! Con una militante que andaba enredando con intenciones parecidas. Una militante. Similar planteamiento, dimensión estratosféricamente diferente. Uno involucra al núcleo del Ministerio del Interior, operaciones clandestinas, ilegales, con policías involucrados, con pruebas robadas, destruidas, con complicidades en el partido diversas. Y la otra, una militante. Bueno, pues buena parte del debate político ha acabado girando en torno al caso de Leire Díez. El caso, la gestapillo interna del PSOE, el mayor caso de corrupción del Estado, dicen desde el Partido Popular. Y de la Kitchen, cero. Segundo ejemplo. Las mascarillas. Durante meses el foco estuvo puesto sobre las comisiones del hermano de Isabel Díaz Ayuso en la compraventa de mascarillas. Pero milagrosamente, y tras una denuncia del Partido Popular, llegó el caso Koldo. Investigaciones sobre José Luis Ábalos, presuntas comisiones. Desde entonces el gran símbolo de la corrupción ligada a la pandemia dejó de estar en Madrid y pasó de estar en el Partido Socialista. Tercer ejemplo, la justicia. 5 años tuvo el Partido Popular bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 5 años, situación criticada incluso por la Comisión Europea. Hoy, sin embargo, gran parte del debate gira en torno a la acusación de que el gobierno intenta colonizar las instituciones, maniobrar contra los jueces. El bloqueo ha desaparecido de la conversación. La discusión ahora es otra. Para eso no basta solo con ser del Partido Popular, claro, se necesita la complicidad de un montón de medios de comunicación que viven del dinero que les riegan las administraciones del PP. Bueno, seamos serios, en España se hace muy buen periodismo de investigación, solamente que se hace contra el grupo político que no financia medios. Pero, claro, que existan investigaciones que afectan al PP no convierte en menos importantes las que afectan al PSOE, pero tampoco al revés. En democracia todo debe investigarse, caiga quien caiga, pero hay una diferencia entre investigar un caso y conseguir que todo el país deje de hablar del anterior para concentrarse en el que afecta al rival. Así que cuando os digan que se trata solo del y tú más, les podéis corregir y decirles no. Se trata de que no nos tomen por idiotas. De esto vamos a hablar esta mañana en La Cafetera, pero también vamos a ver qué es lo que ha dicho la prensa internacional sobre nuestro país en estos días, lo que se convierte en una suerte de resumen de la semana, porque la prensa internacional ha estado muy ocupada en las críticas y amenazas de Donald Trump a España. Han tenido un enorme eco, aunque ha dado marcha atrás, ahora lo escuchamos. Y también vamos a hablar sobre otras cosas que han salido en la prensa, y ya sabéis que los viernes hacemos un programa un poco especial, también con algunas noticias que se han quedado fuera de los medios, pero que o por su derivada divertida o costumbrista merecen ser tratadas en La Cafetera, o porque tienen un enfoque que habrían merecido alguna página de periódico. Bueno, todo eso aquí en La Cafetera. Antes, el contexto, las noticias que han puesto resumen, que han puesto sonidos a estas últimas horas. Y no te olvides de dejar un comentario aquí, en los comentarios de YouTube o de Spotify, que los leemos todos. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. You had issues with, you said you had issues with Spain, UK. Yeah, Spain, I will say I did have issues. Also Germany. And I still do. But Spain, they came back all the way today. Spain was very generous today. They were very bad. They behaved very badly, in my opinion. But there was great unity in that room today, the NATO. Pues mire, yo le doy a estas últimas declaraciones la misma credibilidad que le di a las amenazas anteriores.
con total serenidad, con total tranquilidad. España es un país soberano que toma sus propias decisiones. Creo que esto es lo que defiende la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que seamos un país con voz propia, que decida cuáles son sus prioridades y que decida qué es lo que tiene que hacer en el mundo. Por ejemplo, alzar la voz contra las injusticias, contra las guerras, contra el genocidio del pueblo palestino. Lo vamos a seguir haciendo. No somos lacayos de nadie, somos un país soberano y con total tranquilidad es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué nos enojó? Que cuando Orlando Gil, un niño que seguramente por primera vez pisaba un mundial, seguramente por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca. Esto es crear un cuerpo paralelo de policía, como el ICE de Trump, igual, pero al servicio del PP y Vox, al servicio de Gavira y Bonilla. No sé muy bien la deriva del señor Bonilla. Yo sé que ha tenido que tragar carro y carreta, pero de pronto esto, eso es lo que pone en el acuerdo, en el punto 21 del acuerdo. Que lo expliquen o lo retiren. Creación de un servicio de verificación de fraude prestacional y del padrón y de la residencia efectiva. Es decir, van a crear un servicio nuevo con personal y agentes de ese servicio cuya función es combatir el uso y acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales, y que tendrá entre sus funciones la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias, la verificación de la residencia efectiva, las actuaciones inspectoras. Esto es crear una policía. ¿Esto qué es? ¿Una policía al servicio del gobierno andaluz, sin control judicial, sin control institucional, sin competencias para ello, que va a ir, según dice en el acuerdo, vamos a tener agentes verificando que en las casas, yendo a las casas de personas migrantes a verificar que no hay ningún tipo de supuesto uso indebido de ayuda, residencia, vivienda, empadronamiento? ¿Esto qué es? Esto es una auténtica barbaridad. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta... No será por escribir pues que es percibido. A mí me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores. Detrás de cada baja hay un profesional que te la prescribe, es un acto médico, una baja es un acto médico. Están incapacitados para llevar a cabo un mínimo de debate complejo. Tenemos que ver, primero, por qué la gente enferma. La gente enferma, seguramente muchos por las condiciones laborales. Otros seguramente, pues nosotros hemos detectado que la vivienda es un factor, un determinante social de la salud de primera necesidad ahora mismo en este momento. Y segundo, ¿por qué la gente está más tiempo de baja? Pues seguramente la señora Ayuso es responsable de ese 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid que están en una lista de espera esperando a ser diagnosticadas, tratadas, vistas por un especialista o operadas. Y luego ya la comparación con el cáncer ya es un absoluto despropósito. Tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay una gente a la que le molesta, y convendría, yo creo, que seamos todos, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones. ¿Coger una baja por enfermedad como ha hecho usted, como has hecho tú, se puede considerar un cáncer social? No, de hecho, lamentablemente en España, si tú eres diagnosticado de cáncer, no vas a tener el 100% de tu salario, y eso es algo que tenemos que corregir. Conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo. Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Sus afirmaciones acerca de las incapacidades temporales, de lo que no conoce bien, el absentismo en nuestro país, le inhabilitan para gobernar España. Bueno, pues esos son los sonidos que tenían protagonismo en las últimas horas. Habéis visto que Donald Trump, en ese giro de guión,
de pronto ha decidido elogiar a España. Dice que durante la cumbre de la OTAN, dice Trump, da por zanjada su enemistad con nuestro país porque se ha comprometido, se ha portado bien. Said you had issues with Spain, UK. Yeah, Spain, I will say I did have issues with Spain, and I still do. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. You know, I told them I'm going to stop trading. What did Spain do then? They made... El gobierno cree que ha convencido a Donald Trump de su esfuerzo militar, dice esta mañana el periódico La Vanguardia. Giro de guión del líder de Estados Unidos que elogia la contribución española y enviará un 6º destructor a Rota pese a retirar tropas en otros países, dice el periódico La Vanguardia en su portada. Bueno, un asunto, este giro, que paradójicamente la prensa conservadora de nuestro país no lleva, La Razón no lo lleva en portada, el ABC no lo lleva en portada. Sí lo lleva al Mundo con otra derivada, que ve algo sospechoso en lo que ha sucedido. España firmó nuevos contratos millonarios en la OTAN para calmar a Donald Trump. Inversiones de Sánchez en defensa. El gobierno multiplica por 4 el gasto en armas y se suma a programas de munición, inteligencia, satélite e interceptores. Amplía la flota de aviones Airbus con otros 7 países, dice el periódico El Mundo esta mañana en portada. Bueno, que había habido negociaciones y que el presupuesto está siendo revisado en materia de defensa. Es algo que llevamos señalando meses y además denunciando, porque se ha producido sin debate toda esta escalada, pero que España tiene una posición que confronta con Estados Unidos, no hay más que ver lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Pero Donald Trump da este giro, da por zanjada esa cuestión. Ya veréis, ahora vamos a hablar con Pilar de la Peña, porque esto ha tenido bastante repercusión en la prensa internacional. Los medios han seguido con mucho interés varios asuntos, además. Cómo Donald Trump amenaza a nuestro país. Muchos medios han estado señalando que difícilmente Estados Unidos puede cortar el comercio y puede cumplir esas amenazas, pero también, por ejemplo, en The Times decían que cada ataque del loco de la Casa Blanca ayuda a Pedro Sánchez. Claro, le ha convertido, todo Batman tiene su Joker, le ha convertido en el alter ego político y eso a ambos les viene estupendamente bien. Eso sí, parece que ha dado marcha atrás Donald Trump desde el avión presidencial con esas palabras elogiando al gobierno de España y su posición en la cumbre de la OTAN. Pero más allá de esto, que lo llevan esta mañana en las portadas de los periódicos, decimos que hay otros asuntos que también están hoy siendo objeto de análisis. Bueno, decíamos, los casos relacionados con la corrupción que afectan al Partido Socialista y a las instituciones del Partido Socialista. Pero ya nos llama la atención que algunos escándalos desaparezcan de las conversaciones mientras que otros ocupan todas las portadas. Pero bueno, es una estrategia política que cambia el relato de los casos de Kitchen hacia el de Leire Díaz, del caso Ayuso hacia las mascarillas de Koldo, del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial o la manipulación de la justicia, la colonización o los jueces conservadores cercanos al Partido Popular a otras cuestiones como las injerencias y todo esto. Pero como decía en la apertura, ya estamos bastante curados de espanto con esto y creo que la gente es perfectamente consciente también de este asunto. Pero esta mañana la corrupción del PSOE, como no, ocupa buena parte de las portadas dentro del ámbito conservador español. En el periódico ABC dice que el PSOE asume su irremediable imputación por el caso Leire. El PSOE asume. La verdad es que yo a estos ya les daba directamente, les regalaba el titular más pendenciero, más, ¿cómo le llamabais? Más turbador de la mañana. Ay, Luca de Tena llora, se revuelve. Bueno, tampoco mucho seguramente, pero la cosa es que sí, el ABC en esta confusión entre los anhelos y los análisis, y no porque no piense yo que a lo mejor el PSOE termina imputado en este caso, porque cabe esa posibilidad, y más conociendo la justicia, pero bueno, que algunos datos sobre el caso Leire son graves. Pero, claro, estos anhelos asume el PSOE. ¿Quién es el PSOE? ¿Quién lo asume dentro del PSOE? Dice el ABC que ante el cúmulo de evidencias aportadas por la UCO, altos cargos socialistas ven inútil seguir presentando a la Fontanera como una fabuladora y prevén que la investigación va a ir a peor. Yo habría dicho directamente, Emiliano García Paje asume la imputación del PSOE, porque me cuesta creer que así en genérico el PSOE,
como una nebulosa, como una seta que ha nacido en medio de un bosque, tenga un mensaje unívoco, asuma un discurso general. Pero bueno, el caso es que es verdad que la corrupción salpica al gobierno y que hoy está en las portadas de los periódicos y lo llevan también otros medios de comunicación. En el periódico La Razón también me encantan los titulares elegidos. Bueno, las cloacas acapararon correos con el ex jefe de gabinete de Sánchez. La UCO señala a Juan Manuel Serrano, presidente de la empresa, y conecta el núcleo histórico del sanchismo con Leire. Considera que los mensajes confirman que participó en las cloacas. Nos va a poner en un altar, refiriéndose a Pedro Sánchez, dice el periódico La Razón. Bueno, así está la cosa, que también un periódico, por cierto, que intenta justificar, ya sabéis que Juanma Moreno ha nombrado vicepresidente al representante de Vox en Andalucía. Y para que parezca una jugada estratégica, brillante e inteligente, y no una concesión a las exigencias y al pulso que te ha ganado la extrema derecha, dice La Razón que el nuevo gobierno de Juanma Moreno es un sándwich a Gavira, a este señor de Vox, para diluirlo. Qué manera tan maravillosa y tan encomiable de tratar de tapar la concesión, la inclinación, el arrodillamiento de Juanma Moreno, la marcha atrás en su promesa de no pactar y no meter en el gobierno a la extrema derecha. ¡Ay! ¡Cómo llora la prensa española! Cuando ve como Bueno, ya. Todo esto. Esto está esta mañana en la portada de los periódicos. Bueno, mientras tanto, en El País, Vox rehabilita a un conocido revisionista del Holocausto. Abascal prescindió de Fernando Paz como candidato en el año 2019, ha decidido reincorporarlo, rehabilitarlo, dice el periódico El País, que lo lleva a su portada. También la UCO otorga un papel clave al expresidente de Correos en el caso Leire Díaz, y además el CNI prohíbe a un militar que se casó con una rusa acceder a datos secretos, un asunto propio que lleva el periódico El País. También ha habido ataque de los obispos al gobierno. Han señalado la corrupción del gobierno. Le ha sentado fatal a Félix Bolaños, que ha dicho que esos ataques favorecen a la derecha y además que no se puede generalizar, no vayamos a hablar de los obispos en general de los sacerdotes o de la Iglesia como un lugar donde se ampara la pedofilia. Y bueno, hay revuelo en la Casa de la Pradera. Pero mientras tanto, donde no termina la polémica, donde no acaba, es en este asunto Alberto Núñez Feijóo, que calificó el absentismo como un cáncer, planteó que los trabajadores de baja cobren menos. Esto ha provocado una enorme polémica política, obliga al Partido Popular a matizar después sus palabras y están haciendo en el Partido Popular equilibrios para tratar de que esta polémica quede zanjada. Pero les está resultando bastante difícil. Fijaos, porque además, ¿quién se ha sumado? La que está en todas las fiestas, Isabel Díaz Ayuso, que da la razón a Núñez Feijóo y va todavía más allá. En primer lugar, quiero ser clara. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta... No será por las críticas pues percibido que a mí me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores. Isabel Díaz Ayuso, que se suma a las críticas de Núñez Feijóo contra el absentismo laboral, en esta mezcla que hacen tan atroz y donde las bajas son lo mismo que el absentismo cuando esconde algunas cosas. Bueno, Ayuso fue muy lejos, ¿eh? O sea, lo de siempre. Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas. Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma, no se refiere a una mujer embarazada si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo. Claro. No vaya a ser que se sepa que Ayuso se cogió alguna baja. Y dice, no, cuando uno está en contacto con
con los emprendedores, con los autónomos, con las empresas, de verdad. Es decir, con mi hermano y con mi familia, pues sabe que hay mucho absentismo. La verdad es que la desfachatez es extraordinaria, es una cosa increíble en manos de Isabel Díaz Ayuso. Pero ayer fue Mónica García quien precisamente cuestionó esas palabras de la presidenta de Madrid. Detrás de cada baja hay un profesional que te la prescribe. Es un acto médico. Una baja es un acto médico. Están incapacitados para llevar a cabo un mínimo de debate complejo. Tenemos que ver, primero, por qué la gente enferma. La gente enferma, seguramente muchos por las condiciones laborales. Otros seguramente, pues nosotros hemos detectado que la vivienda es un factor, un determinante social de la salud de primera necesidad ahora mismo en este momento. Y segundo, ¿por qué la gente está más tiempo de baja? Pues seguramente la señora Ayuso es responsable de ese 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid que están en una lista de espera esperando a ser diagnosticadas, tratadas, vistas por un especialista o operadas. Y luego ya la comparación con el cáncer ya es un absoluto despropósito. Este es el ADN del Partido Popular. Claro, porque sabéis que Núñez Feijóo habló de esto como un cáncer para la vida de las empresas, y los que hemos sido enfermos oncológicos siempre los recibimos con bastante incomodidad, con bastante agravio. No quiero ni imaginar a aquellos que están pasando en este momento por un tránsito de esa naturaleza. En todo caso, es un giro desafortunado. Hasta el propio Borja Semper contestó sobre esta utilización. Borja Semper, que acaba de superar un cáncer muy grave, decía que no era la palabra, que probablemente no era la palabra más indicada, aunque él decía no sentirse interpelado. Ahora que ha superado un cáncer, ayer Alberto Núñez Feijóo, vamos a escucharlo. Que 1 millón, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Esto es un cáncer que no podemos pagar. La comparación que no solo hace Núñez Feijóo, porque también la ha hecho esta madrugada Donald Trump, de que todo es un cáncer. Sí, es una palabra que se utiliza para describir cosas terribles, ¿no? Y ahí pues hay un paralelismo obvio. Hay gente que le molesta mucho yo como enferma en cáncer. No, también creo que tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones pues que hay gente a la que le molesta, y convendría, yo creo que seamos todos, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones. ¿Coger una baja por enfermedad como ha hecho usted, como has hecho tú, se puede considerar un cáncer social? No, de hecho, lamentablemente en España, si tú eres diagnosticado de cáncer, no vas a tener el 100% de tu salario. Y esa es otra, que se confunden cosas y efectivamente el salario no se mantiene al 100%. Pero el caso es que todo esto ha provocado una enorme polémica. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue preguntada por este asunto y en una intervención se refirió a ese capítulo. Dice, es que yo ya conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo, porque en Galicia su discurso, el discurso tan ultraliberal, era bien conocido. A mí no me sorprende nada, presidente, nada. Conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo. Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más, sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática de la gente trabajadora de nuestro país. Sus afirmaciones acerca de las incapacidades temporales, de lo que no conoce bien, el absentismo en nuestro país, le inhabilitan para gobernar España. Pues eso decía precisamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Está inhabilitado. Ha tenido todo esto. La onda expansiva se ha escuchado incluso en Cataluña. Joan Tardá decía que esta es la mirada más clasista por parte de Alberto Núñez Feijóo. Lo más preocupante es esta mentalidad de ver a los trabajadores como potenciales delincuentes. Yo creo que esto es lo profundo, lo que denota un clasismo o quizás, digamos, un cierto alejamiento de lo terrenal, ¿no? Yo creo que es cierto, hay algunos temas que son hoy día merecen una reflexión más profunda y que se han quedado un tanto al margen de la negociación colectiva. No solamente... ¡Ay, Alberto Núñez Feijóo y sus cualidades de liderazgo! Vaya semanitas llevamos. La verdad es que sus desatinos estratégicamente son lamentables. Fijaos, 3 cagadas del Partido Popular en estos días. Para empezar, se estaba discutiendo sobre el caso Zapatero
Y va el Partido Popular y mete en el debate que si el censo de inmigrantes, que si la regularización, que si la nacionalización de los nietos, que hay que desconfiar del resultado electoral. En resumen, se deja de hablar del caso Zapatero en las portadas y se empieza a hablar del Partido Popular y su ofensiva electoral. Pero cuando no están todavía ya hartos de esa polémica, lanzan otra. Meten lo de el no nacido concebido cuando se hablaba de la corrupción del Partido Socialista, cuando estaba el caso Leire encima de la mesa, las imputaciones, y de pronto que si el no nacido, que si el concebido, que si las duchas, que si... Bueno, en esta cosa del Partido Popular de intentar calmar a los suyos y lanzar un mensaje de apoyo hacia la familia, la Iglesia y la España del visillo, otra estrategia fallida que desvía la atención cuando mejor lo tenían. Pero por si faltaban pocas cosas, meten la polémica de las bajas laborales cuando el gobierno tenía sobre la mesa la imputación de la SEPI, la Guardia Civil, en fin. Todo un estratega y una vez más pues dudas sobre las capacidades reales de liderazgo, no solamente su derivada reaccionaria, sino las capacidades de liderazgo del Partido Popular. Pero es que fijaos, es que van de contradicción en contradicción. La última, Almeida. Llevan meses denunciando la inacción del gobierno, si es que no legisla, si es que no hace nada. Bueno, pues ahora dicen que tiene furor legislativo, furor uterino en materia legislativa. En el año 2018 creo que era el 15º problema y hoy es el primer problema de los españoles, y quien lleva gobernando desde el año 2018 es Pedro Sánchez. Y otra cosa no, pero de inactividad legislativa no se le puede acusar en este punto, porque ha dictado muy diversas normas en relación... Pues llevas diciendo que no había actividad legislativa, que la legislatura estaba muerta, que esto había que darle, que el Congreso estaba paralizado. Pero claro, la desfachatez no conoce límites, no conoce fronteras. Bueno, también es verdad que hemos visto otras cosas bien inquietantes. Fijaos en lo que han colado en la negociación la extrema derecha al Partido Popular en Andalucía. Quieren montar un ICE andaluz, un grupo de agentes sin control que puedan fiscalizar quién, qué inmigrantes residen allí o no. Esto es crear un cuerpo paralelo de policía como el ICE de Trump, igual, pero al servicio del PP y Vox, al servicio de Gavira y Bonilla. No sé muy bien la deriva del señor Bonilla. Yo sé que ha tenido que tragar carro y carreta, pero de pronto esto, eso es lo que pone en el acuerdo, en el punto 21 del acuerdo. Que lo expliquen o lo retiren. Creación de un servicio de verificación de fraude prestacional y del padrón y de la residencia efectiva. Es decir, van a crear un servicio nuevo con personal y agentes de ese servicio cuya función es combatir el uso y acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales, y que tendrá entre sus funciones la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias, la verificación de la residencia efectiva, las actuaciones inspectoras. Esto es crear una policía. ¿Esto qué es? ¿Una policía al servicio del gobierno andaluz sin control judicial? ¡Ay, sin el control judicial! ¿Cómo es la letra pequeña, queridos amigos? Por eso hay que leerse las cosas. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. Bueno, pues es una de las cosas que esta mañana también ocupan la actualidad, pero no es la única. Bueno, tengo un par de cosas también interesantes. Vimos, claro, hoy en las portadas de los periódicos hablan de este paso atrás del presidente de los Estados Unidos, de este giro, elogiando ahora a España después de la cumbre de la OTAN, después de haber criticado a nuestro país sin que estuviera justificado en realidad los presupuestos que se destinan a la OTAN, a la defensa, ese 2% del PIB. Para empezar, es mucho más alto de lo que destinan otros países en proporción al PIB. Ha crecido más la inversión. Pero, en todo caso, como es un debate que nos han hurtado los españoles, tampoco es un asunto del que presumir demasiado. Pero bueno, en tiempos donde toda Europa está precisamente levantando la mano y
presumiendo de lo que apuestan, de lo que hacen, de lo que no hacen. Pero en todo caso nos amenazó Donald Trump esta semana y diciendo que iba a cortar el comercio con nuestro país. A mí me gusta que empecemos a tratar a Donald Trump como lo que es, un bocachanclas y el señor Naranjito, y se le empieza a dejar de dar importancia, porque su capacidad de amenaza es bastante limitada. ¿Qué va a hacer? ¿A invadir Granada? ¿Se va a venir con el 7º de caballería a desembarcar en Zaragoza? Como no tiene capacidad de acción, porque no la tiene, pues sería bueno que empezásemos a mirarle ya como lo que es, un bocachanclas. Pues mire, yo le doy a estas últimas declaraciones la misma credibilidad que le di a las amenazas anteriores. Con total serenidad, con total tranquilidad. España es un país soberano que toma sus propias decisiones. Creo que esto es lo que defiende la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que seamos un país con voz propia, que decida cuáles son sus prioridades y que decida qué es lo que tiene que hacer en el mundo. Por ejemplo, alzar la voz contra las injusticias, contra las guerras, contra el genocidio del pueblo palestino. Lo vamos a seguir haciendo. No somos lacayos de nadie, somos un país soberano y con total tranquilidad es lo que vamos a seguir haciendo. Pablo Bustinduy, que respondía a esa polémica. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver cómo lo ha llevado la prensa internacional, lo vamos a ver ahora con Pilar de la Peña. Pero eso sí, os recuerdo, este programa se sostiene gracias a la ayuda de los oyentes. Si en alguna ocasión has sido suscriptor y dejaste de serlo, este es el momento para volver a recuperarlo. Vamos a intentar planificar una vuelta de temporada que sea lo suficientemente confortable, y para eso necesitamos vuestra ayuda. Si todavía no eres suscriptor de La Cafetera, ya sabes, radiocable.com/mecenas. Súbete a la familia de La Resistencia, incorpórate, porque necesitamos tu ayuda. Vamos a la prensa internacional. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis, además analizamos la prensa internacional, cuál es el enfoque que le han dado a las noticias sobre España. Con esto hacemos un pequeño ejercicio también de resumen de actualidad de los hechos acontecidos a lo largo de la semana con Pilar de la Peña. Buenos días, Pai. Hola, buenos días. Bueno, una semana en la que, claro, el protagonismo de la cumbre de la OTAN ha sido extraordinario. Las críticas, las amenazas de Donald Trump a España han tenido un enorme eco también en la prensa internacional. Y lo que pasa es que, claro, todo esto tiene un recorrido limitado. Por mucho que amenace Trump, realmente su margen de acción es bastante pequeño. Luego echó para atrás, pero en un primer momento... Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Dijo que no quería hacer ningún negocio con España y amenazó con romper las relaciones comerciales. With you, sir. They make so much money with us, and we're going to see that they make a lot less. I want no business with them. No business. Y la cosa es que esto ha tenido bastante repercusión en la prensa internacional, ¿no, Pai? Enorme, porque es que además en esta intervención hablaba y pedía directamente a su secretario de Comercio que cerrara, que cancelara y recortara todo el comercio, todos los vínculos comerciales que Estados Unidos tenía con España, porque no quería saber nada de los españoles. Era gente mala, era gente desesperante y desesperada, y bueno, pues que estaban ganando muchísimo dinero a costa de los Estados Unidos, que es un poco esa cantinera que suele utilizar Donald Trump, y además se negaban a pagar su parte en la OTAN, y esa parte que siempre defiende Donald Trump, que únicamente costea los gastos de la OTAN Estados Unidos, y que el resto de países se aprovechan, ¿no? Un poquito en esta dinámica y en esta retórica que suele utilizar habitualmente. La verdad es que desde la prensa americana, el New York Times, Fox News, Newsweek, CNBC, numerosos medios, hasta otros como la BBC, como Le Monde, como Euronews, la Libre Belgique de Figaro, Reuters. Es decir, ha sido enorme la repercusión que han tenido las dos cosas, ¿no? Primero, el hecho de que llamara
causa perdida a España o aliado terrible, fueron los dos, digamos, las dos expresiones que repitió y que insistió Donald Trump en este terreno. Bueno, el hecho de que fuera contra España un aliado clave, lo decía Fox News en la OTAN, un aliado además desde hace mucho tiempo de Estados Unidos y que mantenía una buena relación, pues todo esto y esta idea o este anuncio de que cancelaba todo el comercio con España, pues obviamente fue ampliamente recogido y causó cierta perplejidad en buena parte de los medios internacionales. Lo cierto es que luego contextualizaron un poquito más y señalaron primero el hecho de que Donald Trump había llegado a la cumbre de la OTAN con un discurso muy crítico en general hacia los aliados de la Alianza Atlántica, ¿no? Estaba disgustado o enfadado Donald Trump primero porque sus peticiones de aumento de gasto pues estaban siendo, bueno, pues no tan seguidas como a él le gustaría, y luego por el tema de la guerra de Irán, donde había señalado a varios aliados por su comportamiento en esta crisis y por su rechazo a prestar la ayuda que según él Estados Unidos les había pedido. Siempre decía, no necesitábamos ninguna ayuda, pero cuando se la pedimos no nos la dieron y no nos apoyaron. Así que, bueno, pues este fue un poco el discurso, ¿no? La BBC también destacaba que a la vez que atacaba a España, pues había reavivado todas sus reclamaciones y sus peticiones sobre Groenlandia. Algunos otros medios internacionales también destacaron que había sido crítico con Italia y con Giorgia Meloni, pero indiscutiblemente los calificativos y las críticas y ese disparo directo, el haber colocado a España en la diana, como titulaba por ejemplo el diario francés Les Echos, pues sí ha llamado mucho la atención y este anuncio de que se cancelaba todo el comercio. Luego es verdad que, bueno, unas horas después, desde cuando abandonaba la cumbre de la OTAN, desde el mismo Air Force One, dijo que las cosas con España se habían arreglado bastante, que España se había comprometido, había sido muy generosa, no especificó en qué exactamente, pero bueno, anunció que dio a entender como que las cosas habían mejorado con España. No habló del tema del comercio, pero bueno, pues señaló esto. Los medios internacionales, algunos lo recogieron, Bloomberg por ejemplo, otros se limitaron a recoger las primeras, digamos, las críticas y los insultos de Trump a España y el anuncio de que iba a cortar el comercio. Pero este aspecto concreto también ha llamado bastante la atención y son muchos los medios internacionales que lo han puesto un poquito en contexto, ¿no? Euronews, por ejemplo, la televisión europea, fue una de las primeras que que se hizo eco y que lo cuestionó porque decía, entre otras cosas, un argumento que repite en buena parte de los medios internacionales, que es que España primero forma parte de la Unión Europea y la política comercial de la Unión Europea se negocia en bloque, es decir, no se puede hacer distinción entre los países, con lo cual esto ya en sí mismo era un impedimento y un obstáculo. Pero además también recordaba Euronews que es que España en realidad Estados Unidos tiene un superávit comercial con España porque España hizo exportaciones o exportó bienes a Estados Unidos en 2025 por valor de unos 18.000 millones de euros, pero Estados Unidos exportó a España bienes por valor de 23.000 millones de euros, es decir, que hubo más ventas de empresas americanas en España que lo contrario, ¿no? A pesar de este discurso de Donald Trump de que ganan muchísimo dinero a nuestra costa o gracias a nosotros. Y otro de los medios que ha cuestionado esta amenaza, de hecho, es del propio titular, era nada menos que el New York Times, ¿no? Que decía que Trump realmente se había desatado en sus críticas a España y había anunciado que iban a cortar todo el comercio, pero decía, pero realmente esto es improbable, ¿no? Y explicaba, cómo en general es habitual que Donald Trump haga este tipo de amenazas e intente amedrentar a otros países. Yo lo había hecho con China, con Irán o incluso con Omán, y luego da marcha atrás, ¿no? Anunciaba auguraba un poquito esto, y también recordaba, porque además el acuerdo comercial con la Unión Europea acaba de ser ratificado, que el bloque ha salido en defensa de España y explicando que Estados Unidos no puede llevar a cabo un bloqueo como este, aunque hay algunos medios que decían que digamos en la Secretaría de Comercio sí habían hecho una especie de listado de algunos sectores en los que España podría ser ligeramente más vulnerable. Pero luego había también en el propio New York Times, Paul Krugman, el famoso economista estadounidense que llegó a ser premio Nobel, cuestionaba todo esto y decía, es que
es irracional, ¿no? Lo hacía con un titular bastante ingenioso y un poco emulando el famoso dicho que salió en la película My Fair Lady, de "The pain in Spain is mainly in the plane", que es el dicho original, y él decía "The pain in Spain is mainly in Trump's brain", ¿no? Es decir, el problema con España está sobre todo en el cerebro de Donald Trump, y explicaba también un poquito, pues mencionaba los mismos argumentos de por qué en realidad Trump no tiene capacidad para recortar el comercio con España, como lo había dicho, como además perjudicaría a muchas empresas estadounidenses que tienen unos vínculos comerciales importantes con España, y entonces esto es algo que simplemente no va a suceder, y sin embargo lo sostiene, lo defiende, lo mantiene, aunque luego 24 horas después se eche atrás en el avión presidencial, pero lanza todo esto y realmente nadie le reacciona ni nadie pone freno, ¿no? Y denunciaba Paul Krugman que esto en sí mismo indicaba un problema con el presidente estadounidense, pero también un problema con el país, que en Estados Unidos pues no se le estaba haciendo frente, incluso en el Partido Republicano le estaban riendo las gracias y estaban siguiendo esta estela un poquito como si estuvieran construyendo un culto a la personalidad. Así que bueno, pues esta ha sido un poquito las reacciones que ha suscitado en la prensa internacional esta amenaza de Trump, que el anuncio de que se recortaba todo el comercio tuvo un gran eco, pero luego pues muchos señalaban cómo esta amenaza y esta declaración tiene las patas un poco cortas y realmente se enfrenta a muchos obstáculos prácticos, aunque algunos también señalaban que sí que tiene cierta capacidad para dañar o afectar a algunos sectores de la economía española. Bueno, es bastante llamativo el ensañamiento de Donald Trump. Claro, hacíamos un análisis esta semana y viendo cuáles son las reflexiones de algunos que conocen un poco la personalidad de Donald Trump, gente alrededor. Que una de las cuestiones es si está utilizando a España como foco para lanzar las amenazas contra la Unión Europea. Ha elegido una especie de alter ego que le sirve muy bien para zurrar y enviar avisos vía Pedro Sánchez, lo cual a Pedro Sánchez le viene estupendamente bien también. Pero claro, supongo que Paul Krugman escriba un artículo colocándote semejante marco habrá ayudado a lo mejor a la marcha atrás de Donald Trump después, matizando sus propias palabras, no lo sé, pero supongo que no es que haya quedado como un comentario que pasó inadvertido en una rueda de prensa, sino que es que te han llamado la atención en una referencia como Paul Krugman. Supongo que en algún momento eso le llega a Trump, pero en todo caso fue bastante llamativo la marcha atrás. La manera en la que se refería a España diciendo que habían anunciado poderosas inversiones y habían anunciado poderosos movimientos y que estaba orgulloso a pesar de los desencuentros y tal, no sé qué, en un equilibrio ahí para criticar a nuestro país. Oye, pero luego ha habido más, porque The Times asegura precisamente esto que decíamos, que cada ataque del loco de la Casa Blanca ayuda a Pedro Sánchez. Sí, lo del loco de la Casa Blanca es el titular que elige el diario británico precisamente para referirse a Donald Trump, ¿no? Y bueno, The Times es un diario conservador que además en todo este tiempo ha puesto mucho el foco y ha resaltado muchos de los escándalos de corrupción y muchos de los problemas que ha tenido Pedro Sánchez en España, y lo que defiende es esto, que es que realmente cada ataque que recibe Pedro Sánchez de Donald Trump pues le ayuda a cambiar primero de tema, porque recuerda, y ya te digo que ha publicado muchos de los detalles por ejemplo la última condena que recibió José Luis Ábalos o las acusaciones del juez Peinado contra Begoña Gómez o contra el hermano de Pedro Sánchez. Todos estos han sido asuntos que han sido recogidos y que han tenido un reportaje en The Times, y explica que Pedro Sánchez realmente se encuentra rodeado y bueno, pues ciertamente socavado o dañado por todos estos escándalos de corrupción, pero que cada vez que le ataca a Donald Trump y que puede enarbolar estas disputas con el presidente estadounidense, pues esto le permite primero desviar la atención de estos asuntos y de los escándalos que le rodean, y además presentarse como una especie del líder que se está enfrentando a Washington, ¿no? Y que está un poquito pues enarbolando esta bandera de la resistencia anti-Trump, que es algo que vienen resaltando medios internacionales desde hace mucho tiempo. The New York Times también, por ejemplo, le dedicó un reportaje en este sentido al presidente español, evidenciando cómo realmente al colocarse como el líder de esta especie de resistencia anti Donald Trump, pues esto le había dado una gran reputación internacional de político. Dijo que le había convertido en una especie de estrella del rock. Así que es otro más, The Times en este caso, el diario británico, que se suma un poco a esta idea, utilizando además
estas amenazas recientes con cortar el comercio, con calificar a España de causa perdida, de aliado terrible, quizá incluso pasándose de frenada, que es un poco la tesis también de The Times, pues provoca que en el fondo, independientemente que luego además haya dado marcha atrás, pero todo esto provoca una hipérbole y coloca además a Pedro Sánchez en una posición como de alter ego que en el fondo está beneficiando al presidente español. Bueno, pues con esa imagen saca algo de rentabilidad, saca el presidente del gobierno. Y además que, oye, que como alter ego no está nada mal, porque como está tan absolutamente volado Donald Trump y nos permite mantener posiciones así como moralmente muy defendibles contra la guerra, contra el ultraliberalismo, frente al racismo, pues a Sánchez le viene estupendamente. Oye, y luego esa idea que también defienden muchos analistas económicos, que al final España, dentro de los países europeos, es uno de los que es menos vulnerables a tanto a las tarifas que está intentando imponer Donald Trump, como incluso a algún tipo de castigo comercial. Hay algunos sectores que sí les afectaría, por ejemplo, algunos de alimentación, que sí que tienen importantes exportaciones, pero es que hay otros países que están, Alemania, por sin ir más lejos, que tiene una exposición al mercado americano mucho más significativa y que en ese sentido se vería más dañada. Oye, también ha habido otras noticias que han tenido impacto, claro, estos días es que ocurren tantas cosas a lo largo de la semana, pero vimos a Moreno Bonilla tomando posesión como nuevo presidente de Andalucía después de llegar a un acuerdo con la extrema derecha y sobre todo después de tragarse sus propias palabras, porque había afirmado en campaña que eso no iba a ocurrir, que eso no sucedería, y finalmente sucedió. Además, incorporando al gobierno de Andalucía a la extrema derecha. La prioridad nacional es arraigo, el arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no? Especialmente en el ámbito de la vivienda, quiero recordar, y de algunos servicios públicos. Así que donde digo Diego, y esto lo han captado perfectamente los medios internacionales, Pai. Unos cuantos, desde luego. Si no ha tenido una enorme repercusión la investidura de Juanma Moreno, aunque todos los medios que lo recogen explican que es la comunidad autónoma más poblada de España y que pues la presidencia autonómica y las elecciones sí que han tenido un impacto incluso a nivel nacional, sobre todo porque, como decía The Guardian, por ejemplo, que es uno de los medios internacionales que sí lo destaca, esta nueva alianza entre Partido Popular y Vox, lo que significa también es un refuerzo y una evidencia de que los lazos ya están fuertemente establecidos y pues que aumenta, digamos, las perspectivas de que este tipo de coalición pueda llevarse también al gobierno nacional, ¿no? Es lo que señala The Guardian a resaltar que además Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que se da este pacto, este acuerdo entre el Partido Popular, digamos, considerado más conservadores clásicos, y Vox, que la mayoría de los medios internacionales ubica claramente en la extrema derecha, salvo en Alemania, que lo llaman derecha populista, pero bueno, es un poco el término que utilizan incluso también para hablar de la AfD y de los partidos más colocados en la extrema derecha, pero sí que pues evidencian esto. Stern, por ejemplo, que es un semanario alemán, recurre y recuerda un poquito el concepto de cordón sanitario, ¿no? Cuando habla de esta alianza en Andalucía, pues destaca que parece que se acaba el concepto de cordón sanitario en España y que la derecha más clásica pues ha pactado con la extrema derecha para gobernar, en este caso concreto, la región más poblada. Y el otro aspecto que les llama la atención y que se destaca especialmente es que este pacto es el cuarto que forman ambas formaciones políticas, pero además valida o asimila o incluye el concepto de prioridad nacional, ¿no? Algo que ya habían también señalado los varios medios internacionales cuando hablaban, por ejemplo, de Extremadura o de Castilla, León y de Aragón. En este caso concreto, además, dada la importancia en población de Andalucía, pues ponen de relieve que este pacto incluye el concepto de prioridad nacional, ¿no? Hay algunos medios como L'Humanité, que es un diario de izquierdas francés, pero dice que es que el Partido Popular parece haber asumido las posiciones más radicales, ¿no? Explican un poquito en lo que consiste la idea de prioridad nacional, que es favorecer pues garantizar que las personas de nacionalidad española podrán acceder a subvenciones, ayudas, a viviendas o incluso a algún otro tipo de servicios sociales por delante
delante de las personas migrantes, ¿no? Que hay, bueno, pues realmente alguno de los medios internacionales explica que en el caso de Andalucía han intentado, para evitar que esto choque con la Constitución, vincularlo al digamos, a tener lazos sostenidos con el territorio. Pero la sensación general que señalan y que realmente transmiten todos estos medios internacionales es que Andalucía consolida y confirma que el Partido Popular y Vox están, bueno, pues en un momento en el que realmente no hay ya cordón sanitario y están dispuestos a un pacto para gobernar en comunidades autónomas y previsiblemente también a nivel nacional, y además que el Partido Popular asume los postulados en inmigración de Vox, incluido y especialmente la prioridad nacional. Así que, en fin, prioridades nacionales, el PP, la derecha desdiciéndose, el paso de la extrema derecha y todos los postulados, bueno, entran en la prensa. Algunos medios internacionales también dicen esto, también recuerdan que Juanma Moreno había asegurado que no iba a gobernar con Vox, y en este sentido, bueno, pues también, fíjate que, por ejemplo, L'Humanité, el diario francés, sí dice que es una especie de cesión por parte del último bastión moderado que había en el PP y bueno, pues evidencia que esto también muestra una cierta fragilidad del partido y en concreto del actual líder a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Pues así la cosa. También hay otros asuntos que están en la prensa internacional. Dice de Político que España está intentando impulsar un plan de megadeuda europea, aunque augura un choque con los países del norte, ¿no? Sí, el titular es ese, ¿no? Que España tiene una propuesta para megadeuda europea que probablemente le suponga un enfrentamiento y una confrontación con países del norte, sobre todo con Alemania y Países Bajos, ¿no? La verdad es que es un artículo, bueno, tiene que ver con el plan que está llevando Carlos Cuerpo a Bruselas y que impulsa el gobierno español. De Político explica que es para intentar romper el tabú que existe en una parte de Europa sobre la idea de la deuda conjunta, de los eurobonos, de todos estos conceptos, esta idea de que la Unión Europea pueda pedir dinero y beneficiarse de su tamaño para conseguir mejores condiciones y lo haga de forma conjunta, algo que realmente hasta ahora era anatema y realmente, decía el propio de Político, la peor pesadilla para países como Alemania y Países Bajos, y que solo accedieron estos países a algún tipo de mecanismo similar después de la pandemia de COVID, ¿no? Ante la debacle económica que suscitó pues los confinamientos y que todo el problema de la pandemia suscitó a nivel europeo. Entonces sí que se lanzó estos fondos europeos, estos 750.000 millones de euros en préstamos y en donaciones para intentar que los países se recuperaran, y esto había sido, digamos, la única vez que países como Alemania y Holanda pues habían accedido a algún tipo de deuda conjunta, ¿no? Pero explicaba que realmente España sigue insistiendo que esto es un asunto que tradicionalmente ha dividido a los países del norte, que no les gusta esta idea de la deuda conjunta, con los países del sur, ¿no? Incluía también a Francia entre los países, a Grecia, a España, lógicamente, que abogan, y explicaba que España realmente defiende que esto en conjunto podría reducir significativamente los costes del endeudamiento para todo el bloque, e incluso cifraba en 5.000 millones de euros anuales lo que podrían ahorrarse en intereses, ¿no? Al digamos, poder acceder a préstamos y a deuda, o a emitir incluso eurobonos bajo el paraguas de la Comisión Europea y del bloque en conjunto, pues las condiciones serían mucho mejores y permitirían un ahorro para todos los países. De Político lo que explicaba es que es muy poco probable que esto convenza a Alemania y Países Bajos, porque estos dos países en concreto, si piden préstamos en los mercados, tienen intereses menores que a los que podría acceder el conjunto del bloque, y además es un asunto casi identitario. Así que, bueno, incluso citaba a un diplomático que aseguraba que este plan probablemente no irá a ninguna parte, pero ponía de relieve que España estaba intentando llevarlo a Bruselas y convencer al resto de la Unión. Bueno, pues más asuntos también en la prensa internacional. La estrategia de España con las energías alternativas, la apuesta tan extraordinaria que ha hecho
que puede que no le salga muy bien. En todo caso, es verdad que aquí hemos presumido, por diferentes razones, sobre nuestro sistema. Estamos en un momento importante. Nuevamente nos reunimos los ministros de Energía en un contexto de crisis, ocasionado en este caso por una acción unilateral que tiene un impacto en la volatilidad y en todos los mercados energéticos. Por lo tanto, yo creo que hoy es un consejo importante. Lo vivimos en la guerra de Ucrania, se utiliza la energía como arma de guerra y en este contexto la visión, el punto de vista de España es que lo que tenemos que hacer es acelerar la transición energética, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por la autonomía estratégica y energética, que en España pues tenemos un caso práctico que demuestra que ante estos contextos la volatilidad de esos mercados energéticos tiene menos impacto, por ejemplo, en nuestro sistema eléctrico, gracias precisamente a nuestra visión constante de aumentar la presencia de las energías renovables en nuestro mix energético. Pues para Bloomberg, España ha construido demasiados parques solares. Dice que varios inversores quieren salirse del mercado, ¿no? Sí, aunque realmente la visión es puramente inversora. Es decir, incluso hay un momento del reportaje que Bloomberg explica que todo este boom y esta apuesta por las renovables para los consumidores, desde luego, ha resultado una bendición, ¿no? Porque ha permitido tener facturas de la luz mucho más bajas y además pues tener una protección frente a la volatilidad que han podido tener los precios a causa de la guerra de Irán y todo el problema con el petróleo, en general con los combustibles fósiles. Los consumidores españoles se habían visto más o menos protegidos, mucho más que el resto de europeos, precisamente por esta apuesta por las renovables. Pero Bloomberg y además también de Telegraph, que también le ha prestado atención esta semana, lo que intentaba poner de relieve es que esta enorme apuesta por las renovables, especialmente por la energía solar. Decía que se habían invertido 80.000 millones de dólares en los últimos 15 años. Lo que había hecho era duplicar y poner en cifras tremendas el número de parques solares y realmente la cantidad de energía que se estaba generando por esta fuente renovable había llegado a tal nivel que había generado un excedente que esto en sí mismo estaba perjudicando porque estaba tirando por los suelos los precios, ¿no? Entonces, ponía de relieve que de hecho a veces los parques o las empresas tenían que vender casi a precio cero la energía solar por el excedente tan tremendo que estaban teniendo, especialmente hablaba también de las renovables, pero se centraba de la eólica, pero se centraba también sobre todo en la solar, ¿no? Como toda esta situación realmente estaba generando casi un morir de éxito para los inversores, porque claro, el valor de sus participaciones se había desplomado por esta reducción en el precio, ¿no? Y explicaba que había incluso cuatro empresas y 4 proyectos solares en España que habían salido a la venta o estaban intentando, había grupos inversores y fondos de inversión que estaban intentando salirse ante este desplome de los precios. Ya te digo que se limitaba sobre todo a lo que eran las expectativas de rendimiento que tenían los inversores, que cuando entraron en esta industria pues consideraban que iban a alcanzar pues un nivel de rendimiento muy alto y como este no estaba siendo tan alto pues querían salirse, porque sí, volvía a insistir que para los consumidores esta apuesta por las renovables había sido muy útil. Explicaba que el gobierno era consciente de este problema y también estaba intentando promover algún plan para ayudar a los parques solares, por ejemplo, con la adquisición de baterías, ¿no? Y que de alguna manera pudieran utilizar o no perder este excedente de electricidad que se consumía o que se producía por el sol y realmente sacar algún tipo de rentabilidad. Porque Bloomberg explicaba que la raíz de este problema era que realmente se había expandido la producción de energía solar mucho más rápido que todo el sistema para realmente poder almacenarla o poder distribuirla, ¿no? Y que, por ejemplo, tampoco había buenas interconexiones con el resto de Europa para poder dar salida a esos excedentes de energía solar. Pero el artículo de Bloomberg señalaba que algunos inversores estaban intentando salirse
precio del mercado, pero también señalaba que podía ser una oportunidad para otros fondos que buscan a lo mejor empresas o proyectos en dificultades y que además, invirtiendo algo de dinero, pues pueden reflotarlos y luego sacarle mucho más rendimiento. Así que bueno, no era previsible que esto fuera a cambiar en esencia la apuesta de España por las renovables, pero sí que había significado que en algunos casos pues había dado complicaciones o había supuesto complicaciones para los inversores. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues ya veis cómo está la imagen de nuestro país fuera del mismo, como señalan los medios de comunicación internacionales también, como recogen algunas noticias de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana. Pero ya sabéis que en La Cafetera, además los viernes, abrimos un capítulo especial sobre las noticias que se quedan fuera de la agenda. Algunas nos las hacéis llegar vosotros a lo largo de la semana, otras simplemente son costumbristas, son irónicas, son divertidas, nos permiten aflojar un poquito cuando llega el final de la semana. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues algunas noticias van a hacer la delicia, que luego te ríes. Estas las elige Pai, ¿eh? No vayáis a pensar que yo estoy ahí en la búsqueda depravada del que a mí me hace cierta gracia jugar con estos elementos de vez en cuando, porque es como un poquito chascarrillo, ¿eh? Nos permite como noticias. Pero en este caso no me podéis señalar a mí, o sea, podéis ir señalando a Pilar si queréis, porque la elección de temas ha tenido mucho que ver. Venga. Explica. Bueno, si te parece, empezamos por alguna con un corte un poquito más político y luego nos vamos a la del semen. ¿Sabes? Elegidas por Pilar, ¿eh? Conde Beanface podría ser el único rival del británico anti-inmigración Nigel Farage. O sea, un hombre con un cubo de basura en la cabeza, conocido como el Conde Beanface. Explícame esta historia, que parece que podría ser el único rival y es una estrategia política de la oposición, pero el tipo aparece con una basura. Sí, Count Beanface se llama en inglés, que podríamos traducir algo así como el conde cara a cubo de basura, ¿no? Que es un poco... fíjate que es una iniciativa o un personaje que se ha inventado un cómico británico que se llama John Harvey, que desde hace varios años concurre en elecciones locales un poco como una especie de denuncia de la legislación británica que permite a cualquiera participar con unos requisitos menores, ¿no? Al final solo tiene que tener el respaldo, pues me parece que de 10 electores registrados en la circunscripción. Y pues él ha creado este personaje un poquito también para denunciar esto en concreto, y algunas otras, hacer campaña, pues yo que sé, como en algunos casos para decir que él es una especie de guerrero intergaláctico, y para hablar del reciclaje y también hablar incluso de algunos asuntos sociales como construir vivienda asequible, aunque siempre lo mezcla
mezcla como con una serie de reclamaciones o de medidas más entre lo irónico y lo sarcástico. Por ejemplo, decía nacionalizar a la cantante Adele, ¿no? Este es un personaje que ya te digo que lleva varios años presentándose a algunas elecciones y que había anunciado que tenía intención de presentarse por la circunscripción de Clacton-on-Sea, que es la que eligió y donde es de la que era diputado Nigel Farage, que es este político ultraderechista británico que fue uno de los grandes defensores y una de las grandes voces pro-Brexit, y es el líder del partido ultra que está ahora mismo además en auge en las encuestas y que realmente estaba casi desplazando al partido conservador británico tradicional. Lo que pasa es que Nigel Farage arrastra una serie de escándalos, en concreto una serie de donaciones bastante controvertidas por parte de grandes fortunas británicas, de la que se han empezado a divulgar los detalles. Por ejemplo, tiene amigos que le han regalado obsequios por valor de 6 millones de libras que no ha declarado y que sobre los que él decía que eran a cambio de nada, pero hay una serie de escándalos y de asuntos que realmente le habían puesto en una situación complicada. Se arriesgaba además a una investigación parlamentaria y su respuesta fue dimitir como diputado, pero anunciar que se presentaría a la elección, que al haber dimitido, obligatoriamente se convoca una nueva elección para elegir al nuevo representante en un par de meses, y en Clacton-on-Sea tenían que elegir al sustituto de Nigel Farage. Su idea era un poco presentarse para reivindicarse, para decir que la gente acepta sus historias, evitar también esa investigación parlamentaria probablemente que se podría haber lanzado, pero algo así como hablar de un duelo entre él mismo, Nigel Farage, y el establishment, ¿no? O el pueblo y el establishment, un poco para ver si conseguía el apoyo de la ciudadanía, y esto le eximía un poquito de las repercusiones de todos estos escándalos. Y lo que ha hecho la oposición británica ha sido anunciar que no van a presentar a ningún candidato a esa circunscripción y que únicamente se va a presentar este conde cabeza cubo de basura, ¿no? El Count Beanface, que ya ha anunciado que sí va a concurrir, y entonces la elección será entre Nigel Farage y este personaje, que es una manera un poquito de denunciar que está teniendo la oposición, tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador. De momento han anunciado que no tienen intención de presentar a ningún candidato, y así digamos que la población de esta circunscripción tendrá que elegir entre Nigel Farage o el conde cubo de basura, que en sí mismo es una especie de humillación y que además sirve un poquito para impedir o eliminar este efecto que estaba persiguiendo Nigel Farage, de tener una especie de reconocimiento público en las urnas. Es que el humor británico me tiene fascinado. Es muy humor británico, sí. Porque hace un juego así. Aunque te voy a decir una cosa, para humor esta semana también hemos tenido, me encantó la salida, no tiene nada que ver, pero me está acordando ahora, con salidas ingeniosas. Me encantó la salida el otro día. Zelensky estaba con Donald Trump en la rueda de prensa y de la OTAN, y dice Donald Trump, le pregunta a una periodista, ¿estarían dispuestos a acudir a Moscú a una reunión con Putin? Y entonces Trump se lo pregunta a Zelensky, eso me ha sugerido Putin, pero no sé qué le parece a usted. Y entonces se gira Zelensky y dice, me han dicho que es un lugar poco seguro por los drones ucranianos. Me pareció maravilloso. Se descojonaron todos los periodistas, claro, estaba súper irónico. Pero es verdad que en la política también a veces hay lugar para la ironía, para el sarcasmo, para cosas peculiares, que, no siempre se dan. Pero, algunas cosas que nos envían. A ver, os decía que íbamos a hablar de la calidad del esperma. Esperma y semen son dos palabras muy polémicas, porque hay gente que le parecen muy turbias, aunque sean empleadas casi con carácter científico, como es el caso. Porque no es que vayamos a hablar de algo anecdótico del chascarrillo, es que resulta que hay un estudio que ha analizado la calidad del esperma en España. Y, atención, el norte gana al sur. La calidad del semen de los hombres es diferente según la zona de España. Es flipante,
Sí, la verdad es que por eso ha generado tanto interés, tanto revuelto. Se ha prestado mucho a los chascarrillos, ¿no? También de por qué el semen o el esperma en Asturias es mejor que el de Sevilla o este tipo de comentarios, pero realmente es una investigación muy documentada. Se ha presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, es decir, un foro bastante serio y además el trabajo, está documentado. Explican los responsables del mismo que han analizado a 386 hombres en 7 centros de reproducción asistida de España en distintas zonas del país, que les hicieron un cuestionario un poquito con sus hábitos de vida, su actividad, su consumo de tabaco, alcohol, café, otras sustancias, dónde vivían, un poquito de antecedentes, y analizaron su semen, ¿no? Y se encontraron con que había diferencias bastante significativas entre los que residían en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? Tanto en lo que es el recuento total de espermatozoides como incluso en la movilidad, pero diferencias en torno al 30% o 40% en algunos casos, ¿no? Y entonces, es un asunto que más allá del chascarrillo inquieta o preocupa es un asunto de interés para los científicos, porque por ejemplo explicaban que podrías decir los hábitos de vida son más saludables en el norte y esto explica por qué los hombres tienen mejor calidad de semen, pero el estudio decía que eran bastante similares, al menos los que habían declarado los participantes en el estudio, que no había grandes diferencias, ¿no? Que esto no era uno de los factores que podía explicarlo. Y uno de los asuntos que sí estaban señalando es que la exposición a contaminantes sí podía tener algún tipo de influencia en estos parámetros. Pero lo que sí he visto en las redes sociales es que este estudio ha dado para bastantes chascarrillos, bastantes comentarios. Algunos han presumido, otros no tanto, pero los expertos y los investigadores tenían estos datos y luego ya las conclusiones y las derivadas que pueden tener, pues lo iremos viendo. Claro, luego están los agraviados, los que se sienten su masculinidad herida o que se ponga en cuestión su genética o su descendencia, que esto es como cagarte en los muertos pero en versión, ¿sabes? Me cago en tus descendientes. Depende de cómo se enarbole. Esperma, ¿no? Me cago. Claro, depende de cómo se enarbole el estudio, pero también te digo que es que algunos son tontos. O sea, algunos están súper a favor de consumir en sartenes de teflón, de cocinar en sartenes de teflón y echar herbicidas por todo el campo porque Europa y el globalismo y los woke nos están jodiendo, pero luego les duele mucho en la moral que les digan que el esperma no les está yendo muy bien según qué regiones. Pues ya está, es que las consecuencias. Pero cosas que tiene la actualidad, queridos amigos, cosas que tiene la actualidad española. Los españoles, ¿sabes? El esperma español. Hay una cosa, por cierto, que nos enviaba Hub Balfrey, que también merece una reflexión. Nos decía, esta es una noticia que está pasando más inadvertida. Un grupo de científicos ha concluido que prolongar la vida de las centrales nucleares tiene consecuencias directas sobre el objetivo que habíamos marcado para las energías renovables. Sabéis que se había fijado un objetivo de que el 81% de la generación sea renovable para el año 2030. Pues bien, después de una serie de proyecciones, esto es interesante porque no es que jueguen con el sentido común, que ya sería suficiente, porque dices, pues efectivamente, si hay centrales nucleares y si los precios, si esto tiene incidencia en los precios, pero no, es bastante complicado. O sea, resulta que es un estudio en el que se cuestiona que España pueda alcanzar ese objetivo precisamente por tener las centrales nucleares. Entonces dice, el ritmo de despliegue de la nueva capacidad, la evolución de la demanda, los precios del combustible, las condiciones meteorológicas, el desarrollo del almacenamiento, todo eso tiene su incidencia, pero hay un paradigma nuclear. Dice, en paradigma nuclear. La generación nuclear, dice, como su escasa flexibilidad reduce el espacio disponible para integrar producción eólica durante los periodos de elevada generación. Dice, según las simulaciones, la participación renovable caería. La probabilidad de alcanzar sería exactamente el cero. Dice que, en fin, hay una serie de cuestiones que establecen como complicadas, y que los escenarios oficiales no encajan con mantener esta estrategia de despliegue nuclear.
¿Cómo son las cosas, ¿Cómo son las cosas? Que estoy tratando de ver, porque había como un decálogo dentro del estudio, un decálogo de cuáles son, pero es una cosa relativamente compleja, relativamente complicada las proyecciones, porque se han utilizado 10.000 simulaciones analizando el comportamiento del sistema eléctrico con 5 escenarios diferentes. Un escenario base, otro manteniendo el parque nuclear, un escenario optimista con mayor despliegue renovable y de almacenamiento, y un escaso con efectos del cambio climático y otro sin desarrollo de baterías. Bueno, con las condiciones previstas actualmente, dice que la probabilidad de alcanzar las cifras son muy bajas, o sea que eso no ocurrirá. Así que sí, queridos amigos, está la cosa complicada. Gracias, Hub. Muchas gracias por enviarnos esta noticia. Y luego hay otras cosas que he visto también muy interesantes, cosas que veo yo en la red. En tus búsquedas por la red, ¿no? En mis búsquedas nocturnas, ¿sabes? Demuestran que las abejas tienen vida interior y expresiones faciales. ¿Qué te parece? Esto sí que es... Oye, que lo ha publicado un diario muy serio, el ABC. Bueno, pasamos a otra noticia. No, estas maldades luego tienen coste profesional. No, que está muy bien. Las abejas resulta que tienen vida interior y también expresiones faciales. Entonces, es un experimento con cámara. Ya lo sabíamos con la abeja maya. Claro, totalmente. Nosotros, que nos ha acompañado en la infancia, ¿cómo no íbamos a saberlo? ¿Sabes? Y con Flip. Pero resulta, pues, que son sorprendentemente similares a los recursos de los mamíferos y son capaces de expresarlas con diferentes expresiones faciales. O sea, estos insectos procesan las emociones y por lo visto ha sido un experimento con cámaras de alta velocidad que entonces muestra hasta, pues supongo que el grado de encabrone cuando le quitas la miel, ¿sabes? De ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿que te voy a picar? ¿Qué haces? O sea, guárdate las manitas, ¿sabes? Entonces, me hizo mucha gracia porque había cientos de comentarios. ¿También pintan obras maestras? Pues vamos a dejarles un mensaje. Dice, las cámaras que captan esos serán otras, porque aquí lo que habéis puesto a veces no muestran nada, dice uno, ¿sabes? Y el agua moja, pero esto de verdad te hace falta decirlo, dice David. Que hombre, David, a mí me parecía la noticia que estaba bien. Mis pecas, dice, sí, es que son una monada. Los seres más especiales del reino animal, ¿sabes? Y efectivamente dicen que desde la abeja maya nosotros ya teníamos muy claro esto. Pero en cierta manera a mí lo que me gustaba de esta noticia es que es verdad que menospreciamos tanto la vida en la Tierra, que es tan compleja, y sin embargo pensaban, esto de insectos, esos bichos ahí que son molestos. Que por cierto, para bichos molestos fíjate, me he quedado flipado con una noticia. Resulta que hay una ciudad que ha colocado en los árboles unas redes gigantes tapando la copa del árbol entera para que los pájaros no se posen. Lo contaba Spanish Revolution. Me parece alucinante porque es una manera de despreciar el medio en el que vivimos, de considerarnos con una arrogancia extraordinaria. No, aquí es que me molesta. O sea, que haya pájaros, ¿sabes? O sea, vamos a cubrir todos los árboles. Que es la mejor ocurrencia de un alcalde. Que no se la cuenten al alcalde de las ciudades españolas, porque es que van detrás. Pero me ha dejado bastante impactado, la verdad. Algunos son más partidarios de talar los árboles directamente. Sí. Pero fíjate, o sea, claro, dicen, no, es que aquí no tenemos problema de cemento ni de calor. ¿En qué momento una ciudad decide que el problema no es el cemento, ni el calor, ni la falta de árboles, sino los pájaros? En Rafaela, Santa Fe, Argentina, han colocado redes en la copa de los árboles para impedir que las aves se posen y ensucien las calles. Sí, redes en los árboles. Porque parece que la naturaleza ya solo es bienvenida si no mancha, no canta demasiado y no molesta al comercio. El municipio dice que son redes que forman parte de un plan de mitigación de aves y que no dañan ni a los animales ni al arbolado. ¿En serio? ¿Una ciudad que empieza a cubrir árboles para que la naturaleza no moleste ya ha perdido algo básico? Vivimos tan desconectados de la naturaleza que ya no toleramos sus señales más básicas. Que un pájaro se pose, que cante, que deje rastro, que un árbol no sea decorado urbano, sino hogar. Hemos convertido las ciudades en espacios pensados para circular, comprar y producir, no para convivir con la vida. Las aves no invaden la ciudad invadió su hábitat. Les quitamos árboles, refugios, alimento, agua, silencio, y cuando intentan vivir en lo poco que queda, las tratamos como suciedad. Es alucinante.
resist.es en Instagram, resist_es. Es alucinante porque es verdad, o sea, ¿no te parece una metáfora alucinante? Sí, además la elección de esas redes, ¿no? Y no es que nos molestan, estamos aquí, claro, luego alteramos los equilibrios naturales porque en muchos casos ese exceso de aves también se debe a que, bueno, pues las personas eligen tener como mascotas especies exóticas que claro, llegan, se reproducen a un nivel que no estaba previsto y cambian un poquito toda la fauna local, ¿no? Y luego ya pues te molestan y tienes que buscar soluciones, y a veces las soluciones siempre pasan por bueno, pues perjudicar a las especies naturales o por intentar limitarles el acceso, ¿no? Me parece que sí, que dice mucho de cómo nos planteamos la vida, y luego que la solución de un alcalde sea esa. A lo mejor hay otras opciones que también pasa por reforzar a lo mejor los servicios de limpieza o por buscar alguna otra medida, pero siempre es como la prohibición o directamente las medidas drásticas, como pues eso, colocar redes en los árboles para impedir que se posen los árboles, no se posen las aves, perdón. A mí es que lo que me parece alucinante es que retrata muy bien al ser humano urbanita. Cómo nos hemos desconectado tanto de la realidad del campo, ¿no? Que es algo que sucede, la gente se va de turismo y entonces dice, es que me molesta, o sea, es que me molestan los bichos, es que me molesta la hierba, el césped, entonces prefiero césped artificial o hormigón, una piscina rodeada de hormigón, porque a mí que haya césped, que pones la toalla y entonces se te ponen briznas y qué asco, se te puede subir una hormiga. Entonces hay gente que es que realmente se ha desconectado tremendamente, o sea, que creen que en los árboles crecen los filetes envasados, ¿sabes? Es una cosa alucinante. Y así vamos con ese desprecio tan increíble a la naturaleza. Es que hay gente que prefiere vivir en un polígono industrial a vivir en un jardín. Es increíble, pues ¿no? Sí. O sea, me parece alucinante. Pero el jardín mancha, la vida mancha. Pero es que nunca llueve a gusto de todos. Fijaos en esto que he encontrado, me ha parecido maravilloso. Están entrevistando a un tipo que ha decidido, no sé si es una broma, tiene pinta de ser irónico por lo que ocurre después, pero podría ser perfectamente verosímil, o sea, es perfectamente verosímil, podría ser perfectamente real. Resulta que un tipo le construyen un edificio delante de su casa, delante de la piscina, entonces dice el tipo, mis cojones, voy a construir un muro de 6 metros de altura porque no quiero que me vean. Entonces, ¿qué es eso? O sea, tener vistas que sea mi piscina, ¿sabes? Entonces ahí no puedo salir la intimidad. La verdad es que le entendí tan perfectamente, se sentía fiscalizado, se sentía observado, pero luego le empiezan a ocurrir cosas. Y entonces creo que es un retrato maravilloso, aunque fuera humor. Le construyó un muro de 4 metros de altura. Levantó su medianera para que no lo espíen porque el lateral de ese edificio le daba directamente a su jardín. Me tenían podrido, cansado me tenía. Y 1000 veces se los pedí, de buena manera. Incluso cuando estaban levantando el edificio, le dije, no puedes poner esa ventana para acá. Perdí mi privacidad. Ya no podía hacer nada en el patio. Quería comerte un asado de burro, ahí estaban todos mirando ahí por la ventana, chichando. Un karaoke con los amigos. También, baja la música, que no se puede dormir, que... Loco, yo hace 25 años que estoy acá, ellos son nuevos, llevan 3-4 meses. Pero ahí estaban, viste, siempre planeando. Yo no podía salir ni en panza podía salir a la pileta, que ahí estaban mirando, me inhibía. Y ni que hablar de los videitos que grabo yo no podía grabar, no estoy acostumbrado a grabar con público mirándome. Se lo repetí 1 o 2 veces, no entendieron, y bueno, les levanté el muro. Ahora hay que ver cómo hacen ellos, problema de ellos, no mío. Estoy de mi lado, de mi medianero. Ahora te voy a admitir, cada vez que salgo al patio siento una soledad. No sabe. Eran una compañía, no deseada, pero eran compañía al fin, los he extrañado. Así que estoy pensando en hacer unas ventanitas al muro como para por lo menos pues saber que están ahí. Así que finalmente termina echando de menos a los vecinos, termina y dice que quiere abrir unas ventanitas. Bueno, supongo que esa es la parte que es de coña, no sé si desde luego lo de abrir el muro, pero en nombre de los oyentes de la cafetera yo sí, no se me ocurre por más que aplaudir tamaña iniciativa, ¿sabes? O sea, hay gente que es muy creativa, que es muy imaginativa y que es muy divertida.
¿Qué quieres que Juntando las dos noticias podíamos hacer un símil, ¿no? Además las dos son en Argentina, me ha parecido entender. Claro, es la idea esta de rodear los árboles, luego echarán de menos a los pájaros, echarán de menos el canto de los pájaros y entonces pondrán altavoces para intentar recuperar cuando al final lo que has hecho ha sido expulsarlos de... El nombre de la cafetera, has dicho 4 metros, ¿no? 4 o 6 metros de... 4 que han dicho, creo que han Pues dicho, el nombre de los oyentes de la cafetera, felicidades, enhorabuena. Hay gente que es maravillosamente creativa. Y bueno, en todo caso, no sé si será un gag de humor porque hay gente muy divertida por la vida. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la cosa? Por cierto, encontré también, que me pareció maravilloso, la primera vez que Rosa María Calaf le pusieron una cámara delante. Una cámara delante. Rosa María Calaf lo recordaba Televisión Española y era muy jovencina. No sé si estaban haciéndole una prueba, un casting, alguna cosa así. Han recuperado, ahora que le han entregado un premio, el Premio Nacional de Televisión en el año 2026. Pues recordaban sus inicios y encontraron estas imágenes que ella ni se acordaba de que existían. Y entonces hace una reflexión porque las preguntas han pasado muchos años, pero las preguntas son tan parecidas, hemos cambiado, hemos evolucionado tan poquito. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista? Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. O sea, puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino. No deja de ser curioso y desde luego preocupante que este tipo de preguntas siga estando todavía presente hoy. Y es curioso también que lo que contesté entonces, que era que a las mujeres nos interesan los mismos temas que los hombres, que nos afectan por igual y que tenemos que estar presentes de la misma manera, bueno, pues cuando se celebró el 50 aniversario de Televisión Española, me hicieron una entrevista en la que yo no recordaba haber hecho esta prueba, y me hicieron la misma pregunta y contesté lo mismo. Eso sí, con otro tipo de voz, es decir, con mucha mayor seguridad. Así que si entonces estaba convencida, bueno, pues ahora lo estoy todavía mucho más. Rosa María Calaf se atreve y puede hablar de cualquier cosa. Que tenga suerte. Gracias. Así lo espero. La mujer periodista. La mujer periodista. Lo que me hace gracia es la pregunta, pero ¿qué puede aportar una mujer que no puede hacer un hombre? Si ya tenemos hombres, ¿para qué necesitamos mujeres haciendo este trabajo? Total, es un poco... Total, imágenes en blanco y negro de una época que, como dice Rosa María Calaf, que todavía está presente, porque en cierta manera todavía se sigue mirando con una enorme condescendencia. Pero a mí esos giros, esa retórica que había entonces, tan española, la mujer periodista, la mujer. Hablemos de la mujer. Es como, ¿qué país? Si es que no nos damos cuenta de lo que hemos avanzado. Poquito a poco, pero oye, de aquellos polvos estos lodos. Sí. ¿Te sientes aludida por la mujer periodista? Te puedo llamar así, la mujer periodista. La mujer. No especialmente. Yo siempre lo he llevado con más naturalidad. O sea, lo que sí me llama la atención es eso, que bueno, no sé de qué año era la prueba, supongo que de los 60, una cosa así, ¿no? Que todavía perviviera en España esa idea, ¿no? Pues si hay hombres que lo hacen, ¿qué puede aportar una mujer, ¿no? Claro, total. Oye, luego vi otra cosa que también me llamó mucho la atención en esa búsqueda de singularidades en las redes, en la navegación del TikTok y del Instagram, en esto que nos está devorando tipo... ¿Cómo se llaman los dementores? ¿Cómo se llamaba? ¿Tú eras seguidora de Harry Potter? Bueno, las he visto, no me sé si llamarme seguidora, pero he visto las películas. Eran los dementores, yo creo. Eran, ¿no? Los dementores de Harry Potter, ¿no? Que son como una cosa putrefacta con una capa negra que va volando con capucha y que te chupa el alma. ¿Es esto? Ahora me pillas... No, o eran de El Señor de los Anillos. No, es de Harry Potter seguro. Es pero de Harry Potter la figura, ¿no? Lo es que yo no creo que sé El Señor de los Anillos... Los dementores creo que sí es de Harry Potter, pero no sé si había algún tipo de aspecto también similar en El Señor de los Anillos, ¿no? Puede ser. Estoy mezclando. Puede ser que lo estés mezclando, pero sí. Pero sí, yo creo que eran los dementores los que te chupaban el alma. Es que me pasó una cosa, estaba yo viendo el internet y de pronto dije, me ha secuestrado el móvil.
O sea, es verdad que a mí me gusta mucho buscar porque luego todo esto lo utilizo para acá. Entonces, con esa excusa, con ese parapeto, digo que no estoy perdiendo el tiempo, Berlín, que estás trabajando, ¿sabes? Estás haciendo algo práctico. Aparte de documentarte sobre las peculiaridades de la vida y de la mujer periodista, ¿sabes? Y de las cosas, así, de las anomalías. Claro. Pero es verdad que de pronto, y me vino a la cabeza de los dementores, me vino a la cabeza la figura de los dementores. Digo, mi móvil es como un dementor. O sea, en cuanto le abres las... De hecho, le voy a llamar dementor. En cuanto le abres las aplicaciones, el TikTok o el Insta, te empieza a chupar el alma ahí. Y te secuestra vida, te quita años, pay. Lo único que no puedes recuperar, te lo fagotiza. Es increíble, ¿no? O sea, qué metáfora, qué bueno soy haciendo metáforas, ¿sabes? Me la voy a autochupar como Donald Trump, ¿sabes? Qué tío, qué capacidad, qué creatividad. Bueno, el caso es que pensé en los dementores, pero es que encuentro cosas muy alucinantes. Encontré un experimento, que es un experimento que entremezcla la ciencia y el arte para mostrar la Tierra desde una perspectiva diferente. ¿Sabéis lo que han hecho con un globo aerostático? Un globo de gran altitud, un globo estratosférico. Han subido un maniquí envuelto en una especie de capa de seda azul en un color precioso, súper bonito, con una imagen estéticamente maravillosa, y entonces una serie de cámaras, y lo han lanzado y lo han dejado ahí flotando en la atmósfera, y la idea es mostrarle a la gente desde las cámaras de la cosa, porque lo han soltado a los 40 kilómetros, a 40 kilómetros. O sea, el globo ha subido con una cámara 360 grados con resolución de 11K y las imágenes han hecho una película inmersiva rodada en la estratosfera. Y se ve el Dorothy Project, este proyecto, se ve dentro de eso ese maniquí cayendo, flotando, increíble, con unos colores, con un azul, una capa así como de seda brillante, vibrante, entrando en la atmósfera. Parece inteligencia artificial, pero no lo es. Es un maniquí cubierto de seda. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Concienciar, porque dicen los astronautas que una vez ves la Tierra desde el espacio, tu concepto sobre la vida, sobre la anomalía, la excepcionalidad que supone la Tierra, cambia. Tu mirada sobre el ser humano y el privilegio que supone vivir sobre este planeta cambia. Entonces, precisamente, aunando ambos conceptos, lanzan esto para que esas imágenes, que son muy impactantes, nos revelen lo pequeños que somos, lo extraordinariamente mágicos que somos los seres humanos y la capacidad que tenemos para hacer algunas cosas, y viéndolo todo desde fuera, apelando a ese sentimiento de observarnos desde otro lugar, desde otra perspectiva. ¿Qué te parece? Las cosas que te cuento. La verdad es que el proyecto es brutal. O sea, es brutal, es precioso, sí, es precioso. Sí. Lo voy a tuitear para que lo tengáis en mi cuenta de Twitter. Buscadlo, sí, porque merece la pena, merece la pena. Y si lo buscáis, porque la imagen la vais a flipar, si lo buscáis, por favor, retuitearlo diciendo: lo he escuchado esto en la cafetera, qué bonito, qué cosa tan bonita, ¿sabes? Hacerme ese favor. Bueno, y con esto y un bizcocho nos marchamos hasta las 8. Pues sí, ya está, bonita manera de irse. Sí. Disfrutad del fin de semana, tú también, Pai. Y lo intentaré. Y nos escuchamos el lunes, que ya en los últimos días de emisión de la cafetera, ¿sabes? Que tendremos que descansar en algún momento antes de fenecer, antes de dejar de ver amanecer. Gracias, Pai. Gracias a la Resistencia siempre. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de la cafetera. Ya sabes que si estás escuchando esto, necesitamos tu apoyo, necesitamos tu mecenazgo, porque este programa se sostiene exclusivamente a través de los apoyos de los suscriptores, de los oyentes. Ya sabes, en radiocable.com/mecenas te puedes dar de alta. Hasta el lunes. Cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte.